Este proyecto nace con el objetivo de desarrollar nuevas terapias para el tratamiento de pacientes con distintos tipos de tumores, particularmente para pacientes con leucemia mieloblástica aguda, utilizando una nueva terapia, un nuevo tipo de tratamientos que están basados en la utilización de células CAR-T. Una célula CAR es un linfocito T ingenierizado en el que hemos introducido un receptor que hace que ese linfocito T sea más capaz de reconocer la célula tumoral y además sea capaz de destruirla. Es una de las terapias más revolucionarias de los últimos 20 años que hoy por hoy se ha trasladado ya a la clínica con unos resultados realmente espectaculares. Una de las dificultades de la utilización de células CAR es que hoy por hoy para cada paciente tengo que fabricar su propio medicamento. Por tanto, conseguir un medicamento de células CAR universal para todos los pacientes con una enfermedad sería clave. Y para ello necesito hacer un medicamento halogénico, lo cual conlleva unos riesgos, porque las células halogénicas, es decir, de un donante hacia un receptor, van a tener una capacidad de producir efectos adversos muy importantes. Y para ello esas células las tengo que modificar genéticamente. Las células de un donante puestas en un paciente vamos a tener respuesta inmunológica. Y lo que hacemos es implementar tecnologías novedosas como la tecnología CRISPR para eliminar ciertas moléculas o ciertos genes de esas células que van a evitar todos estos problemas inmunológicos. Las mayores dificultades han sido prácticamente tecnológicas, ¿no? Ser capaces de, mediante los sistemas CRISPR, editar eficientemente estas células, purificarlas, realmente poner a punto toda esa tecnología, tanto a nivel preclínico como su escalado en condiciones en las cuales se pueda administrar un paciente, ha sido el gran reto y es lo que estamos orgullosos de poder haber puesto a punto y conseguido. De esta manera hemos avanzado en optimizar esta tecnología y ser capaces de poner los medios para que en un momento dado, si esto somos capaces de trasladarlo al paciente, pudiéramos llegar a utilizarlo en el paciente. Hoy por hoy los proyectos científicos no pueden ser más que colaborativos. Compartir el conocimiento de cada uno, las tecnologías de cada uno es experto y demás, ponerlo en común y ser capaces de aunar fuerzas para llevar adelante proyectos es esencial para poder llegar al paciente y ofrecer nuevas terapias que en un futuro pues, puedan ser beneficiosas, ¿no? Para estos pacientes que realmente están necesitados de una terapia nueva. Bueno, pues es el novedoso proyecto que les presentamos hoy. Juan Roberto Rodríguez Madoz, investigador del programa de Hematología y Oncología del CIMA Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y también Susana Hinojés Sancho, consultora médica del área de terapia celular de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, contadnos, hemos visto, ¿no?, un poquito el resumen de este novedoso proyecto, del proyecto AlloCAR-TLMA, pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Qué perseguís con él? Bueno, yo creo que con este proyecto una de las cosas que se consigue es intentar trasladar o optimizar una de las tecnologías que existen a día de hoy más innovadoras, llevarlas hasta el punto de poder realizar un ensayo clínico y desarrollar nuevas terapias para los pacientes y para el tratamiento de esta enfermedad que realmente estos pacientes están muy necesitados de nuevas opciones terapéuticas. ¿Por qué necesitados? Ahora mismo, ¿cómo son esas terapias que reciben? Pues a día de hoy el único tratamiento que se ha demostrado curativo para estos pacientes es el trasplante de progenitores de médula ósea. Y eso solo es aplicable en algunos pacientes y además muchos de ellos recaen tras el tratamiento y tras la recaída la supervivencia a los 5 años es de alrededor de un 30%. Estos pacientes siguen vivos, con lo cual hay una necesidad clínica muy grande de desarrollar nuevas terapias que les sirvan para mejorar la calidad de vida. Pacientes con leucemia, este tipo de leucemia, ¿en qué se caracteriza, ¿no? ¿Qué es a qué población también afecta, ¿no? ¿En qué se caracteriza esta leucemia, a la que está enfocada también este proyecto? Bueno, está enfocada a la leucemia mieloide aguda, es una enfermedad hematológica de los progenitores hematológicos de la médula ósea,
que por determinados factores como mutaciones se acumulan y generalmente está asociada, los pacientes que tienen esta enfermedad suelen ser generalmente personas más mayores, aunque realmente a partir de los 50 años tenemos grandes incidencias de esta enfermedad, ¿no? Susana, habláis de las células CART. Claro, esto vosotros, ¿no?, estáis acostumbrados a hablar de ellas, pero Susana, dinos, ¿no?, ¿a qué os referís cuando habláis de células CAR? Pues, ¿cuáles son esas células? Cuando hablamos de células CAR, en realidad nos referimos a linfocitos modificados genéticamente para que expresen un receptor. CAR son las iniciales de receptor de antígeno quimérico. Entonces, lo que hacemos es tomar linfocitos de los pacientes, los linfocitos o de los donantes. Los linfocitos son células de nuestro sistema inmunológico que tienen como función reconocer cosas extrañas y destruirlas. Estos linfocitos tienen una función protectora. En muchos pacientes con cáncer, estos linfocitos no son capaces de reconocer y destruir los tumores. Entonces, lo que hacemos nosotros en el laboratorio es modificar genéticamente estos linfocitos para dotarlos de un receptor que reconozca a la célula tumoral. Entonces, una vez que reconoce a la célula tumoral, tiene la capacidad de destruirla. Por decirlo de alguna manera, las células CAR-T son linfocitos T modificados genéticamente para enseñarles a reconocer y destruir los tumores. ¿Podríamos decir entonces que cambiáis el comportamiento, ¿no?, de esos linfocitos? Les damos a los linfocitos la capacidad de reconocer a los tumores y destruirlos. Son células generadas en el laboratorio para que sean capaces de reconocer algunos antígenos, algunas moléculas que se expresan en la célula tumoral y entonces destruirlas. Son células que activamos previamente en el laboratorio, con lo cual las dotamos de la capacidad no solo de reconocer, sino también de destruir a las células tumorales. Habláis de una de las terapias, ¿no?, lo decíais en el vídeo, una de las terapias más revolucionarias de los últimos 20 años. ¿Cómo puede ser esto? Es una noticia importante esta, ¿no?, esta terapia también. Sí, bueno, la verdad que el modificar los linfocitos, ingenierizarlos, como contaba Susana, para reconocer, ¿no?, redirigirlos a reconocer nuevos antígenos tumorales o nuevas células tumorales, es algo que se comenzó hace bastante tiempo, pero es verdad que el gran éxito lo ha tenido en determinadas enfermedades hematológicas como la leucemia linfoblástica aguda o incluso en el mieloma se está demostrando, y a partir del año 2017 más o menos, que fue cuando se tuvieron los primeros productos terapéuticos, se pusieron en el mercado, y a raíz de eso ha sido un boom y bueno, con esta terapia es muy prometedora para muchos tipos tumorales que a día de hoy no tienen tratamiento o los tratamientos actuales no son realmente efectivos. Claro, porque ¿cómo se puede curar este tipo de cáncer? Bueno, hablar de curar el cáncer son palabras mayores, ¿no? Lo que intentamos con estos tratamientos novedosos es complementar de alguna manera los tratamientos convencionales que reciben los pacientes. Un paciente cuando se diagnostica de un determinado tumor, lo que tiene que recibir son primero los tratamientos convencionales aprobados para su indicación. Y en el caso de que pues estos tratamientos no sean suficientes, con estas nuevas terapias lo que intentamos es proporcionarles un arma terapéutica más que pueda contribuir a curar la enfermedad. ¿Qué dificultades tiene? Porque también hablabais, ¿no?, de esas células CAR. ¿Qué dificultades tiene o os habéis encontrado a la hora de trabajar con ellas? ¿Os habéis encontrado alguna? Bueno, trabajar con células T, o sea, la verdad que ya había experiencia, ¿no?, en el laboratorio, y quizá uno de los mayores desafíos que ha tenido este proyecto ha sido porque estas células tienen como una especie de doble ingenierización. No solo tenemos que ponerles esa molécula CAR para que reconozca el tumor y lo elimine, sino que además, como se comentaba en el vídeo, tenemos que el objetivo es hacer esto a partir de células de un donante, y para hacer eso necesitamos quitarnos moléculas que a la hora de administrarlas en el paciente nos dan efectos indeseados, como puede ser el rechazo inmunológico o la enfermedad de injerto contra huésped, y eso requiere de una tecnología que pues ha sido un poco el gran desafío de este proyecto, ponerlo a punto. Esa tecnología, ¿no?, que enseguida vamos a hablar con ella, que ha sido clave para sacar esos resultados que estáis viendo en este novedoso proyecto, pero también en el vídeo hemos visto que el medicamento tiene que ser personal para evitar así problemas inmunológicos. Bueno, Susana. Eso es lo que aporta este proyecto nuevo con respecto a las células CAR que se están utilizando actualmente y que están aprobadas para uso clínico. Las células CAR que actualmente están aprobadas para uso clínico son células CAR, son medicamentos que se preparan a partir de muestras de los pacientes y solamente sirven para ese paciente, es de uso autólogo. Lo que nos proponemos con este proyecto es preparar células CAR a partir de donantes y que nos sirvan para muchos pacientes.
pacientes, es decir, utilizarlas en el contexto halogénico, como decía el doctor Prosper en el vídeo. Entonces, como te decía antes, los linfocitos T, los linfocitos o las células del sistema inmunológico tienen la misión de reconocer lo extraño y destruirlo. En el caso de utilizar células de donantes para pacientes, las células del donante pueden reconocer como extrañas las células del paciente y producir efectos adversos. Por lo tanto, tenemos que modificar genéticamente estas células de los donantes para impedir que produzcan estos efectos adversos cuando se los administremos al paciente. Y de esta manera, con estas modificaciones genéticas, nos permite utilizar células de donantes para pacientes. Y nos facilita mucho la labor de producción, porque con una producción de donantes tendríamos células para muchos pacientes en vez de tener que producir específicamente las células de cada paciente para sí mismo. Esta es la teoría, Susana, Juan Roberto. Esta es la teoría, pero ahora queremos ver la práctica, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo trabajáis todo esto en los laboratorios? Así que nos hemos acercado hasta el laboratorio del CIMA de la Universidad de Navarra y también de la Clínica Universidad de Navarra. Vamos a verlo y hablamos de ello. En estos laboratorios es donde se investiga y desarrolla el proyecto AlloCAR-T LME, que se basa en el desarrollo de la inmunoterapia celular para el tratamiento de la leucemia. Todo ello centrado en la modificación genética de unas células de nuestro cuerpo que permite hacer frente a esas células tumorales. Estas células se denominan células CAR-T y se están utilizando para el tratamiento de tumores hematológicos y con resultados muy prometedores. En la mayoría de los casos, estas células modificadas en laboratorio se crean para un paciente concreto. Este proyecto quiere ir más allá. Con nuestro proyecto pretendemos desarrollar una estrategia basada en células CAR-T que no sea paciente específica, sino que nos sirva para el tratamiento de los individuos que tengan un mismo tumor hematológico. Esto permitiría, entre otras cosas, reducir el coste, pero sobre todo disponer rápidamente del tratamiento cuando el paciente lo necesite, ya que muchas veces el tiempo juega en contra. Bueno, pues es un poquito el día a día, ¿no?, de este proyecto ahí en los laboratorios de donde venís vosotros. Hablábamos antes de esa tecnología, ¿no?, que ha sido a la vez el principal reto, uno de ellos a los que os habéis enfrentado. Cuéntanos un poquito más sobre esa tecnología, ¿en qué consiste? Bueno, la tecnología es una tecnología de edición genética, nos permite modificar el genoma de las células. En concreto, bueno, la tecnología es CRISPR, que es una tecnología que de hecho se desarrolló, bueno, el descubridor original es Francis Múgica, que es un español de Alicante, que estamos muy orgullosos de ello. Y básicamente la tecnología lo que permite es, de forma muy eficiente y muy aplicable en los laboratorios, modificar los determinados genes, en este caso el que queramos, podemos dirigirlo al gen de interés y nos permite eliminar la expresión de ese gen, con lo cual la proteína que codifica ese gen no va a estar expresada en esa célula. Con lo cual aquí jugamos con eso para quitar las dos principales moléculas que están involucradas en esos efectos adversos que decíamos, ¿no?, del rechazo inmune y la enfermedad de injerto contra huésped. De tal manera que podemos utilizar esa célula de un donante sano para meterla de forma segura en un paciente y que no nos dé esas reacciones. ¿Y cómo de cerca está, ¿no?, la pregunta que se estarán haciendo también nuestros espectadores, cómo de cerca está este proyecto, ¿no?, estas pruebas, pues, de los pacientes con leucemia? Bueno, no sabemos realmente cómo de cerca está, te decimos en qué punto estamos y qué es lo que nos falta, ¿no? Entonces, bueno, en este momento estamos en el punto de que tenemos un producto que sabemos que podemos producir a pequeña escala y que tiene eficacia. ¿Qué nos queda ahora? Pues ahora nos quedaría trasladar esta producción a pequeña escala a escala clínica para poder producirlo en cantidades necesarias para los pacientes y, sobre todo, y lo más importante, poner a punto los sistemas de producción bajo un estricto sistema de calidad que garantice que el producto se produce con la calidad necesaria para el uso al que va destinado, que es la utilización en pacientes. Entonces, para eso en la Clínica Universidad de Navarra disponemos de la infraestructura, disponemos de laboratorios GMP, que son laboratorios que producen bajo este estricto sistema de calidad del que te hablo, y nos queda, pues, optimizar esta expansión, esta producción a gran escala. Nos queda elaborar un dossier con toda la información del producto para que lo evalúe la Agencia Española del Medicamento, y nos queda tener los ensayos clínicos aprobados por la Agencia Española del Medicamento para poder empezar a probar en pacientes. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este proyecto? Bueno, en este proyecto, realmente en el laboratorio, en temas de células CAR-T, comenzamos ya había experiencia en la clínica con el tratamiento de pacientes, y en la parte de laboratorio de desarrollo comenzamos allá por 2018 ya.
Y bueno, ha sido una constante evolución de implantación de nuevas tecnologías para poder llevar poco a poco estos productos lo más cerca posible de la clínica, ¿no? Y lo más cerca posible también de los pacientes con esos próximos pasos, ¿no? que hay que dar para que sea una realidad. Gracias por habernos acompañado, ha sido un verdadero placer. Gracias Juan Roberto Rodríguez Madoz, investigador del programa de Hematología Oncología del CIEMA Universidad de Navarra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también a ti, Susana Hinojés Sancho, consultora médica del área de terapia celular de la Clínica Universidad de Navarra. Un placer conocer Gracias a este vosotros. proyecto.